al ingeniero John Jairo Caicedo Bolaños, quien con mucho placer nos atendió el día de hoy la entrevista. Muchas gracias por el tiempo sacado el día de hoy. Mucho gusto. Haremos una entrevista acerca de inteligencia artificial y la idea que tenemos como proyecto. A continuación, mi compañero Cristian Forero introducirá la entrevista. Muchas gracias de todas formas. ¿Qué tal, John? Bueno, comenzaremos con la primera pregunta. Desde su experiencia profesional, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial incluso hoy día es bastante difícil de definir. Aunque se tienen claros los componentes de la definición, es bastante difícil en el sentido de que, primero, es una definición muy sencilla, es dotar de inteligencia a las máquinas. El problema no está del lado de la máquina, sino de la inteligencia, definir qué es inteligencia. Incluso hoy día se habla de múltiples inteligencias, entonces se habla de la inteligencia emocional, de la inteligencia intelectual, la parte lógico-matemática, la parte musical, por ejemplo, es una misma inteligencia, en fin, se habla de múltiples inteligencias. Entonces, aun cuando en un mismo ser humano se está definiendo cuándo alguien es inteligente y cuándo alguien no lo es, eso es un debate bien grande. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen inclinaciones artísticas, música, canto, y las otras que, por ejemplo, los ingenieros que tenemos inclinaciones por el tema intelectual, hacer operaciones matemáticas y demás, es sabido que casi siempre el que tiene la inclinación artística carece del tema matemático y los matemáticos carecen del tema artístico, entonces ¿quién es más inteligente que quién? Ese mismo concepto se traslada a la inteligencia artificial, entonces por eso es que es bastante difícil de definir, pero otra corriente define que simplemente es dotar a una máquina de las mismas capacidades, actitudes, incluso tema de conducta y moral, que son también bien complejos. O sea, lo que es bueno para mí puede que para otro no lo sea. Entonces, ¿cómo colocas a una máquina a decidir qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo le das valores a las cosas? Los sentimientos. Entonces, nuevamente, es bastante difícil de definir, incluso para nosotros los humanos. Ahora que una máquina lo tenga también es mucho más complejo. Entonces, en términos generales, aunque es un tema difícil de definir, siempre va a que algo artificial, una máquina en este caso, un sistema computarizado, pueda tener todas las capacidades que tiene el humano. Ok, súper. Bueno, desde su experiencia profesional, ¿qué se ha logrado hoy en día la inteligencia artificial? ¿Cuáles han sido los logros hasta hoy en día? Bueno, han sido bastantes, sobre todo se ha empezado de cosas pequeñas. Hoy día tenemos cosas tan sencillas como nuestro smartphone, el celular, que tienen un asistente de voz, le das unos comandos, lo entrenas, reconoce tu patrón de voz, incluso algunos reconocen el iris, y con eso pues se dota de cierta inteligencia a los dispositivos. Cosas tan sencillas como esa hasta cosas tan avanzadas como el clima, por ejemplo, poder darle a un sistema de información todas las variables de clima de una zona y que con eso te pueda predecir qué va a pasar al día siguiente. Hasta allá hemos llegado. Entonces, el tema poblacional, por ejemplo, el tema de la cultura, el tema de enfermedades, cuando hay comunidades, todo eso ya hay simuladores que permiten hacer este tipo de cálculo con procesamiento distribuido, con muchos procesadores, todo lo que tiene que ver con HPC, que es High Performance Computing. Todo eso, de fondo hay inteligencia artificial. El año pasado hubo un caso bien interesante donde Facebook, que está trabajando fuertemente en temas de inteligencia artificial, puso a hablar dos computadores y terminaron apagándolo a los 2 días porque se dieron cuenta que la misma inteligencia artificial cambió el lenguaje, que por defecto era el inglés con el que se comunicaba. Se dieron cuenta que era muy lento pasar información en ese idioma. La inteligencia artificial creó su propio idioma
más eficiente para transmitir la información, y cuando los programadores se dieron cuenta que no podían entender qué se estaba diciendo una máquina y la otra, les dio miedo y lo apagaron. Hasta allá hemos llegado, o sea, la inteligencia se autoprogramó para ser más eficiente en la comunicación. Bueno, no, pues hay más estos avances, ¿no? Digamos, en ese punto de vista con todo el tema de los avances, ¿qué hoy en día se podría considerar como algo débil o una dificultad con IA? ¿Cuál sería la problemática o algo, un punto que sería débil? Débil es, pues mucha gente hoy traslada el tema a lo económico, a lo laboral. Entonces, cuando tenemos una máquina que es capaz de hacer lo que 10, lo que 20 personas, tiende a ser entonces un desplazamiento. Imagínense que hoy día en estas empresas que ensamblan los carros, casi todo es automatizado, ya casi no hay personas. Sin embargo, al menos debe haber un supervisor que se dé cuenta que esas máquinas trabajan bien, o cuando una tiene algún defecto o necesita mantenimiento, reportarlo. Pero va a llegar un momento en que eso también va a desaparecer. Entonces, multinacionales están tendiendo ya a hacer eso. Un problema grande, por ejemplo, ahorita que se está pensando es los call centers. Ahorita hay un boom de call centers, es decir, ha sido un negocio muy rentable para muchas personas en los últimos tiempos, pero ya por medio de los chatbots. Entonces el personal se está reduciendo, y con toda la facilidad que da, pues a una inteligencia artificial lo puedes dotar de teras de información, y la tienen ahí disponible a la mano para dar cualquier tipo de respuesta, mientras que un humano es más complejo que se aprenda todo ese tipo de información. Entonces eso es como una deficiencia, o más que deficiencia, es uno de los temores, que la inteligencia artificial pueda desplazar a la mano de obra humana. No, pues, y ya con esto ya uno ya piensa más en todo el tema de ella y sus debilidades, ¿no? Y en ese punto, ¿cuál sería, digamos, el punto de beneficio para ellos? O sea, ¿cuál es el mayor logro que se puede tener como su punto fuerte? Muchos, es que depende de dónde lo mires. Hay avances en la medicina, hay avances en la misma computación. Pues centrándonos un poco en la medicina, el mapeo del genoma humano se logró gracias a inteligencia artificial y a las grandes capacidades de computación. Va a llegar el día en que sepamos desde el vientre, cuando un bebé se está formando, o cuando un feto se está formando, cómo pudiéramos de una vez saber si esa futura persona va a tener una enfermedad, por ejemplo, de las genéticas, o incluso cambiarle la apariencia física. Todo eso ya se va a poder lograr gracias a que la computación ha avanzado tanto, y la inteligencia artificial precisamente lo que hace es que lo que un humano puede hacer en 10 años, una máquina lo podría hacer en horas. Entonces, en astronomía los avances son grandísimos también. Sabemos ya de planetas que se parecen a la Tierra, que orbitan un sol como el nuestro, que están en una zona donde posiblemente haya vida, y todo eso también lo sabemos a las grandes máquinas que están procesando y analizando sectores del universo. También se está calculando el tamaño del universo. O sea, en todos los campos los avances donde lo apliques es impresionante. Súper. Bueno, gracias a su ayuda hemos visto el tema de nuestro proyecto, cómo estamos avanzando. La verdad le queríamos preguntar aquí si cree que es pertinente nuestro título y por qué. Bueno, ahí en la revisión que hicimos ya interna, sí nos dimos cuenta que el proyecto es bastante viable. Es aplicar un poco, siempre que la tecnología se utilice para resolver problemas, y los problemas no tienen por qué ser los grandes problemas de la humanidad, sino problemas pequeños, siempre habrá un beneficio. Entonces, en este caso, hablando
hablando específicamente de su proyecto, en las cadenas de supermercados existe una gran deserción, por llamarlo de alguna manera, de las personas que van a comprar, porque resulta que la atención no es inmediata, no es pertinente, no es rápida. Y aplicando un poco de inteligencia artificial con una aplicación móvil, podría generarle esto a estos supermercados que esa población que no es atendida pudiera ser atendida. Eso reduciría el tema de que los posibles clientes o usuarios se fueran sin ser atendidos y por ende que no hicieran compras. Sí, lo veo que es pertinente, aplica a un mercado que es amplio además y que pudiera estar interesado en una solución de ese tipo, incluso podría apuntar a un tema de emprendimiento, que es lo que por ejemplo a mí en lo personal siempre me llama la atención. O sea, no solamente hacer un proyecto porque es un requisito para graduarse o porque sí, voy a aprender de él, sino que además tenga una proyección de rentabilidad, que se pueda vender y que se pueda comercializar. Y este proyecto tiene esas dos partes. Super. Bueno, con respecto al objetivo general que se ha visto y se ha trabajado, ¿qué piensas respecto a este objetivo? ¿Qué digamos, beneficios nos tiene o qué contras tenemos? Bien, ahí en las sugerencias que les hacía, el objetivo general debería ser un poco más delimitado el alcance. Y hablamos del alcance en tres aspectos: el espacial, es decir, allí toca explicar en ese objetivo de alguna manera en dónde se va a hacer, en qué supermercado. Entonces ya tenemos claro en cuál, entonces sería bueno que quedara escrito allí, porque no solamente indica el espacio en donde se va a mover la aplicación, en donde se van a hacer las pruebas, en donde se van a hacer las mediciones, sino que también da una ubicación a quien va a evaluar el alcance de la misma. También una delimitación en el espacio, en el tiempo. No es lo mismo hacer unas mediciones de ventas en enero que hacerlas en diciembre, porque pues, los movimientos y las temporadas varían. Entonces también toca allí especificar un poquito. Y lo otro tenía que ver con espacio, tiempo y qué quieren medir. ¿Qué quieren medir? Es decir, antes de montar el aplicativo se debe saber en qué escenario está, entonces qué porcentaje de ventas se está perdiendo por los clientes que no son atendidos, cuánto representa eso en plata en ese momento, y después de montar el aplicativo también hacer la medición y ver en cuánto se redujo ese valor. El objetivo general también debería apuntar a un tema de reducción de. Y en los objetivos específicos, ¿qué pronto nos aconsejaría? Bien, sacar un poco, hay unas redacciones, yo siempre molesto con el tema de la forma, porque la forma también es importante. Y ustedes tienen en la redacción unos componentes que vienen inherentes al producto. Entonces hacer un análisis, un diseño, un levantamiento de requerimientos, son etapas propias del cualquier proceso de desarrollo de software. Entonces creo que esos como tal no deberían ser objetivos específicos porque se asume que deben ir. Los objetivos específicos aquí deberían más apuntar al tema del negocio. O sea, recuerden que siempre nosotros desarrollamos software para resolver problemas de la vida real. Entonces no enfocarnos tanto en qué tecnología vamos a aplicar, sino qué problema vamos a resolver. Esa es la recomendación general que hago allí con los objetivos específicos. Ok, bueno, metiéndonos un poquito en la investigación, ¿qué metodología utiliza en el momento en que usted realice una investigación? ¿Qué metodología es la que usted se maneja? Bueno, ese es un tema que es bastante conocido ya en el tema de investigación, es decir, tú puedes orientar tu investigación de acuerdo también al tipo de problema. Entonces, para problemas ambientales hay unos tipos de metodología, para temas de ingeniería y otros, pero en general de fondo siempre está el método científico. Entonces, que es levantarse información, es armar una hipótesis, es corroborarla, es
dar las soluciones, medir antes y después, en fin, eso es lo que más se aplica acá. Si hablamos en tema ya de ingeniería, pues hay metodologías para desarrollo de software, Scrum, XP y todas estas ágiles que se usan con mucha frecuencia hoy día. Ok, súper. Bueno, desde su experiencia laboral, ¿qué proyectos conoce con IA, con Chatbox? Varios. Facebook es una de las empresas que hoy le está trabajando fuertemente al tema de inteligencia artificial. Con el simple hecho de navegar y estar conectado allí, pues ya está analizando patrones, está viendo y analizando qué tipo de información consumimos y con base a eso da sugerencias. Esos son de los temas más convencionales y que más se usan. Buscadores como Google, Yahoo también lo hacen, miran las preferencias de usuario y con eso la publicidad que sale mucho más específica y conoce de intereses y demás. Pero también en el mercado hoy día se está usando mucho en el tema de analizar grandes volúmenes de información y con eso hacer proyecciones. Entonces, en el campo económico, muchas empresas que se dedican a eso lo hacen. Hoy día con el tema de las elecciones, por ejemplo, es posible saber o proyectar una intención de voto de acuerdo a unos patrones. En fin, esas son varias de las aplicaciones de la inteligencia artificial hoy. ¿Cuáles metodologías nos recomienda para manejar el proyecto? ¿O qué metodología? ¿Cuáles no? ¿Cuáles no? No pensaría en cuáles no. No sé. Ahí me agarraron fuera de la base. ¿Cuáles no? ¿Cuáles nos recomienda? ¿O cuáles nos recomienda? ¿Cuáles recomiendas? Más bien. Metodología, pero bueno, en cuanto al tema de ingeniería, Scrum es una metodología ágil de desarrollo. Ustedes necesitan igual entregar un producto rápido y además necesitan ir validando que en corto tiempo que lo que van entregando apunta al objetivo y no se va desviando. Como es un tema corto, creo que tienen 2 semestres para eso, entonces eso es como lo más adecuado en este momento. Okay. ¿Cuál es la mejor manera de un buen levantamiento de requerimientos para un proyecto? Recomendación número 1, siempre hablar con un cliente. Es decir, está bien que de pronto la idea se les haya ocurrido, me imagino que tal vez se les ocurrió, mire, percibimos este problema, pudo haber sido uno de los escenarios donde vieron la problemática, u otra donde se acercaron tal vez a una tienda y hablaron con alguien. Cualquiera de los 2 escenarios, siempre lo que recomiendo es ir a un escenario real. Entonces, si creen que el tema es así, siempre lo vamos a ver como ingenieros, pero es mejor tener el punto de vista de un cliente, o sea, acercarse allá a una tienda específica, hablar con ellos, hablar con los usuarios y siempre de primera mano tener la información. Ellos son los que saben cuál es el problema y nos pueden orientar un poco más. Entonces la mejor manera de levantar los requerimientos es con ellos, o sea, no uno tratar de imaginarse y ponerse en posición de, eso pudiera ser un ejercicio inicial, pero debe estar soportado con el ejercicio real. Ok, súper. ¿Qué herramienta tecnológica nos aconseja para el desarrollo de un aplicativo móvil y por qué? Bueno, he conocido que en el mercado hay muchas herramientas que podrían servir para tal fin. En mi caso en particular, soy experto en una herramienta que se llama Xamarin, que tiene una particularidad y es una herramienta cross-platform que me permite desarrollar con un solo código aplicaciones que se pueden desplegar no solo en las plataformas móviles, iOS, Android o Windows Phone, sino en otras. Entonces, por ejemplo, un smartwatch, un wearable cualquiera, un Android TV, en fin, se puede instalar en cualquier tipo de dispositivo, incluso con IoT también puede trabajar.
Entonces me da la ventaja de que desarrollo una sola vez y despliego en múltiples ambientes. Esa sería mi sugerencia, trabajar con herramientas de este tipo. Ok, súper. Bueno, ¿y qué herramientas tecnológicas nos aconseja para el desarrollo de un chatbot y por qué? Bueno, ahí hay dos elementos, o más bien tres. Siempre, pues de fondo debe haber una base de datos donde se guarde la información y debemos estar hablando de grandes volúmenes de datos. Entonces ya no se puede pensar en bases de datos tradicionales relacionales, que son las que conocemos, SQL Server, Oracle, Informix, Paradox. Ya no se puede pensar en ese tipo de base de datos para esta solución. Se tiene que pensar en bases de datos tipo Big Data. Pues, por ejemplo, Facebook y Twitter e Instagram utilizan bases de datos no relacionales. Entonces se debería pensar en una base de datos de este tipo. Además, tiene grandes ventajas, empezando porque no tiene costo. Estas bases de datos son open source, entonces se podrían utilizar. Eso es lo primero. Una base de datos que soporte grandes volúmenes de información y normalmente información no estructurada. Lo otro es el análisis de esa información. Entonces, ¿cómo se hace? Con inteligencia artificial, lo que hablábamos hace un rato. Y en el mercado hay varias. Entonces está Watson de IBM, que es una muy buena herramienta, pero está su contraparte en Azure, que es Cognitive Services. Cualquiera de los dos que se utilice también no habría problema. Ventajas y desventajas de uno y del otro son casi las mismas. Lo bueno es que hay una parte que es gratis, que se puede utilizar en la nube, que no hay que pagar un licenciamiento mientras hacemos los pilotos y tal. Y ya para aplicaciones comerciales, pues sí toca pagar una licencia. Lo interesante es que para el ejercicio investigativo que ustedes quieren hacer, la parte gratuita funciona perfectamente, la de IBM o la de Azure. Okay. ¿Cómo implementar correctamente un chatbot en una aplicación móvil? Bueno, ahí requiere de conocimientos no solo de la plataforma específica, como decía hace un rato, si se van a ir con IBM de Watson o si se van a ir con Cognitive Services de Azure. Entonces primero toca saber de una de las dos y las dos funcionan bien diferentes. O sea, no es que si aprendo a usar una ya la otra la sé hacer, no es así. Y lo otro es, el otro extremo es como lo van a montar en un aplicativo móvil, entonces toca saber de la plataforma móvil. Yo les sugería hace un rato la de Xamarin, pero pudiera ser otra, entonces ya tengo dos escenarios. El servicio de inteligencia artificial, el tema de la base de datos, el tema de el móvil, y en la mitad está la comunicación entre la aplicación móvil y la inteligencia artificial, que normalmente se hace por servicios web. Ambas plataformas, las que mencioné hace un rato, IBM y Azure, lo tienen. Entonces son como 4 frentes que toca atacar para saber cómo dar una solución eficiente. Okay. ¿Cuánto es el tiempo requerido para poder desarrollar una aplicación móvil con un chatbot básico? Bueno, el tema es de meses, digamos 4 o 6 meses más o menos, dependiendo de la intensidad de trabajo y también de la herramienta seleccionada. Los tiempos pueden aumentar o disminuir si se conoce ya de algunas herramientas. Y vamos a empezar en ceros. Primero es la fundamentación en el uso de las herramientas para luego hacer una implementación en ellas. Entonces básicamente el tiempo puede aumentar o disminuir, pero está alrededor de eso, unos 4 o 6 meses. Okay. ¿Cuál es el mejor idea para desarrollar la aplicación móvil con el chatbot? Bueno, el mejor idea no respondería diciendo tanto como el mejor idea. Es más bien en qué herramienta me siento lo suficientemente fundamentado como para empezar a trabajar. Hoy día, ya termino personal, hoy día todos los IDE son muy potentes, son buenos, y si están en el mercado compitiendo es porque tienen sus fortalezas. Es más bien cuál conozco y cuál manejo y cuál domino o con cuál siento más afinidad para poder sacar el desarrollo, porque si arranco desde ceros me va a implicar más trabajo mientras conozco la herramienta y mientras hago la solución.
Sin embargo, si conozco uno y lo domino, pues va a ser más fácil la integración. Entonces, digamos que por IDE no hay lío. No hay lío. Okay. ¿Con qué dificultades normalmente se encuentra uno al comenzar un desarrollo? ¿Cuáles dificultades al principio me dice, uy, me topé con esto? El desconocimiento de las plataformas a usar. Entonces siempre, como en todo, cuando uno tiene una base sólida, cuando uno elige un proyecto, incluso debería empezar a seleccionar cosas que de una u otra manera conoce, porque ya eso es terreno avanzado. Cuando uno empieza a hacer cosas y le toca aprender de todo, debe sumarle a los tiempos del desarrollo el aprendizaje de las herramientas, y esa curva de aprendizaje depende mucho de la capacidad que yo tenga y del tiempo que yo tenga. Entonces, ese sería. Ok. Bueno, con este desarrollo de la aplicación móvil con un chatbot es importante tener una base de datos. SQLite podría tener un modelo de entidad de relación que nos podría ayudar, o sería otro motor de base de datos. Bueno, aquí tienen que hacer una consideración, y es que SQLite es una base de datos que trabaja a nivel local en el móvil, pero para este tipo de soluciones necesitan una base de datos distribuida, o sea, una que corre en el móvil y además corre en la nube, porque necesitas consultar grandes volúmenes de información. Por ejemplo, el inventario de un almacén es imposible que esté en el móvil, y si cada móvil va a tener el inventario del almacén, pues no sería una solución óptima. Normalmente lo que ocurriría es que hay un repositorio en la nube de la base de datos de inventarios, y que el móvil vaya, consulte y muestre lo que debe mostrar, y que de alguna manera guarde algún tipo de información localmente. Esa sí podría hacerse en SQLite, pero nuevamente la solución aquí es una solución distribuida, donde el mayor peso va a estar en la nube, esa gran base de datos, y una poca información en el móvil. Ok. ¿Cómo podemos tener un buen diseño en el producto, en el prototipo? Aprovechando un tema que se llama User Experience, experiencia de usuario. Entonces toca definitivamente sentarse con los clientes, sentarse con las personas que de alguna manera expresan que no compran porque no los atienden, porque necesitan el contacto de la persona, quien les diga dónde, cuánto vale, y empezar a medirlos, a ver qué hacen en un entorno real de ese tipo y que los lleva a tomar la decisión de comprar o no. El buen diseño va a partir de ahí siempre. Tratar de hacer un esquema gráfico de la posible solución, de dónde están los problemas y por qué, y ya después entrar con una solución tecnológica a mitigar ese problema. Ok, súper. Bueno, para finalizar, desde su experiencia de vivir y laborar, ¿qué bibliografía nos recomienda para implementar en el proyecto? Bueno, bibliografía específica, bases de datos, Big Data, DocumentDB, temas de computación de proveedores de servicios en la nube, Azure, IBM, Bluemix. Para el tema de inteligencia artificial, Watson, que es de lo más poderoso que hay ahora mismo, es IBM. Para el desarrollo de la interfaz móvil, Xamarin.com es el sitio, allí está toda la información técnica de la herramienta. Además es gratis, hay una versión gratuita, tampoco necesita ser licenciado. Y la universidad, por ejemplo, tiene un beneficio por ser partner de Microsoft. Anteriormente se llamaba Dream Spark, ahorita se llama Imagine, Microsoft Imagine. Entonces tenemos licencias de Visual Studio Enterprise, o sea, la más completa y gratis, a usted no le costaría un peso. Muchísimas gracias, ingeniero John, por sus grandes conocimientos que nos informó en esta entrevista. Hasta acá sería bien.